Hola amigos, muy buenas noches. Estamos hoy en otra de las entrevistas con personajes importantes y que nos van a ayudar a entender lo que está pasando tanto en Chile como en el mundo en Unidos por Chile. Queremos agradecer como siempre a la gente que nos acompaña, que de alguna manera participa, que nos ayuda a difundir, que tiene la paciencia de estar con nosotros. No queremos importunar, no queremos molestar, pero sí queremos desafiar. Creemos que es momento de ser menos espectadores y más actores, de quejarse menos y tomar la acción por las manos y decir, bueno, este es el país que yo quiero construir y de esta es la manera que quiero contribuir a eso. Hoy día en Unidos por Chile quiero aprovechar, además de dar las gracias al equipo Unidos por Chile que hace posible esto, a nuestra agencia que nos permite salir una vez a la semana por lo menos en esto y hacer los posts y tratar con un esfuerzo gigantesco, voluntario de mucha gente, tratar de efectivamente tender puentes de entendimiento y de conocimiento entre todos los actores del país. Queremos construir un mejor Chile para todos. Hoy día tenemos dos invitados que son realmente muy importantes y además espectaculares en términos de lo que saben y de lo que representan. Voy a presentar primero a don René Bolio. René, él es mexicano, de hecho ahora está en Ciudad de México en este instante. Él es abogado, es además un licenciado en Derecho con especialidad en Antropología Filosófica. Una cosa que suena como compleja, pero que nos va a ayudar para entender en qué estamos. Él además es experto ha sido senador de la República en México y él es experto en temas de derechos humanos. De hecho, es un conferencista internacional en temas jurídicos y derechos humanos y es además presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Y además es el presidente de la Comisión y es un dirigente del Frente Hemisférico de la Libertad, que es una asociación de movimientos transversales que lo que buscan fundamentalmente es profundizar la libertad y la democracia en América. Así que, como ven, tenemos a René, que es todo un personaje y tiene un currículum gigantesco, y que para nosotros es un honor y le agradezco, René, el que pueda estar con nosotros. También nos acompaña Paul Sfeir. Paul es chileno, estuvo viviendo en Venezuela mucho tiempo, donde estudió ingeniería. Después, con el régimen chavista, él se fue a Miami, y desde Miami él se exilió con su familia. Desde Miami él ha emprendido una labor comunicacional muy importante por la libertad y ha trabajado para el Departamento de Estado en Estados Unidos y también ha hecho asesorías en el Congreso chileno. Y además tiene inquietudes políticas y tengo entendido que estabas presentándote de candidato a diputado por un cupo del Partido Republicano, pero en algo me parece que eso ha quedado semi-frustrado. Paul, además, conduce un programa radial que va todos los días y que llega a todas las Américas, fundamentalmente hablando de temas importantes como son la libertad y los derechos humanos. Como ustedes pueden ver, tanto René como Paul son dos personas realmente con una trayectoria increíble y es un honor para Unidos por Chile que podamos estar acá. Así que bienvenidos a ambos y vamos, por lo tanto, a conversar un ratito y vamos a permitir que nuestros oyentes después ocupen este material y lo puedan difundir, como nos ha pasado con todos los webinars anteriores que han sido realmente un gran éxito. Voy a partir por el invitado que está más lejos, porque uno está en Limache, nuestro querido Limache, buena fruta, y otro está en Ciudad de México, una de las capitales, una de las urbes más grandes del mundo, y además una de las más bellas también, y con un bello distrito histórico, el distrito Rosa, y además cerca hay las pirámides, Tasco. Si hay algo maravilloso es realmente México. René, la primera pregunta, para que nuestros auditores sepan, ¿qué es esto el Frente Hemisférico por la Libertad? ¿De qué se trata eso? Claro que sí. Bueno, un saludo a todos los que nos ven y escuchan. Lo primero es que estamos enfrentando una situación que no habíamos enfrentado en Latinoamérica, en la región, en muchos tiempos. Estamos enfrentando un ataque de alguien, ahorita vamos a hablar de quién, que nos está obligando a quitar todo lo bueno que teníamos
en nuestro continente. Nos está quitando la democracia, nos está quitando la libertad, nos está quitando los derechos y está conquistando país por país. Y el origen de este mal, de este cáncer que está invadiendo Latinoamérica, es el comunismo, que se quedó ahí como una pequeña, un remanente histórico casi de museo en Cuba, pero que al no extirparlo, al no haber podido liberarse los cubanos de su dictadura, se expandieron a lo largo del tiempo por todo el continente. Yo los tenemos de manera muy grave en Venezuela y Nicaragua, y de manera amenazadora y de manera muy dura en Bolivia, en Perú. Los tenemos en una involución de los países como es aquí en México y en Argentina, y tenemos dos gravísimas amenazas como es Colombia y Chile. Entonces, esto es el mismo mal que han actuado todas las mismas personas, son los cubanos, son los venezolanos, son los chinos, y con un plan, tomar esta región del mundo y tomarla en el peor de los planes, es decir, quitando nuestras libertades, nuestra democracia y controlándonos. Para esto surge el Frente Hemisférico por la Libertad, es decir, nosotros que pensamos lo mismo, que queremos a nuestras patrias, que queremos a nuestras familias, que queremos nuestra religión, que queremos nuestras tradiciones y valores, nos tenemos que integrar también como un frente unido contra este mal que nos está atacando. Ok, René, déjame vamos a ir poniendo algunas cosas y quisiera un poco ir desafiando tus planteamientos, en el bien entendido de que las cosas hay que, de alguna manera, ponerlas sobre la mesa. Tú dices las cosas buenas de nuestros países, pero lo que históricamente ha ocurrido, que en aquellos países que tienen un alto desarrollo y hay un sentido de inclusión, un sentido de oportunidad y un sentido de justicia y con pocas tasas de corrupción, ideologías totalitarias no prenden porque no hay caldo de cultivo. Entonces, de alguna manera, la primera pregunta que te hago yo de vuelta, lo que está ocurriendo en Latinoamérica, si bien puede ser que efectivamente hay un ente detrás, pero también no tiene que ver con que las democracias no fueron lo suficientemente transparentes, profesionales, probas y con buenos líderes. Mira, voy a estar de acuerdo contigo, no hay democracia perfecta, no existe ni en Escandinavia, ni en Japón, ni en los Estados Unidos, ni la existió en Chile, ¿no? Ni en Costa Rica. No existe la democracia perfecta, ni en Grecia. Pero, como decía Churchill, es el peor de los sistemas a excepción de todos los demás. Entonces, primero que nada, no hay democracia perfecta. Pero, y segundo, la democracia siempre está en riesgo, siempre. En todos los países no hay manera de que la democracia llegue para quedarse por sí misma. Hay que estarla defendiendo generación tras generación. Y me voy a permitir contradecirte un poco. La ideología totalitaria penetra también en las democracias y penetra también de una manera, ya no como antes, como entraba Lenin con ejércitos, fuerzas armadas, revolución, mueran. No, ahora ha estado filtrando, se hizo una ideología como es la ideología de género, como son estas ideologías que nos obligan a pensar como todos, a restringir nuestro pensamiento. Estas ideologías se han permeado por nuestras universidades, nuestros medios de comunicación, nuestras iglesias, y bueno, tal como lo diseñó hace prácticamente 100 años Antonio Gramsci. Entonces, la ideología ya no entra por el lado político, entra por el lado cultural. Y esta ideología es la que ya no nos permite ni siquiera expresarnos con libertad, ya decir ciertas cuestiones como, hombre, los hombres son hombres, las mujeres son mujeres, o la vida comienza en la concepción, o no sé, la familia es el mejor ámbito para el ser humano, ya es considerado una transgresión, algo a censurarse, a quitarse. Entonces, y este discurso está entrando en todas las que podemos llamar democracias avanzadas. Esto no es una cuestión que viene de África o de Bangladesh, viene de las sociedades europeas, norteamericanas, y esta ideología está permeando al menos en nuestras clases socioculturalmente más avanzadas. Entonces, esta ideología está ahí adentro y está limitando ya las libertades de muchos. Ok, Paul,
tú que también perteneces al frente y que de alguna manera has trabajado con René y han desarrollado energía juntos, ¿tú compartes en todo la tesis de que lo que ha ocurrido aquí es que es el gobierno cubano el que está exportando de alguna manera, o esto viene desde antes, o hay sencillamente una concordancia y hay un cambio cultural o hay un cambio de los tiempos? Bueno, sin lugar a duda, en primer lugar, muchísimas gracias, Ricardo, por la oportunidad de acompañarte. Saludos, un abrazo grande también a René. Son varias cosas las que están ocurriendo a la misma vez. Ellos han ido adecuando su modelo, han ido adecuando la forma como irrumpen. De hecho, al principio lo hacían por las armas, ahora ya no lo hacen tanto por las armas, lo hacen a través de un proceso en el que se valen de la democracia, que como bien dice René, no es perfecta, pero es perfectible. Cada día va a ser mejor, aunque nunca va a ser totalmente perfecta. Sin embargo, se valen de las herramientas que la misma democracia tiene para destruirse cuando es mal utilizada. Ellos llegan a través de la democracia. El último que creo que llegó a través de las armas fue el mismo Fidel. Ya después fueron ganando elecciones. Chávez ganó elecciones, en fin. Todos estos otros elementos han ido ganando elecciones, sea que las ganaron o sea que se dijo que las ganaron. Pero en definitiva han ido usando las mismas herramientas de la democracia y han sabido utilizar, porque nunca ha sido resolver, ni nunca ha sido tomar en cuenta para la solución, sino utilizar para poder llegar al poder, que es lo que realmente garantiza la impunidad, el sostener el poder, y por eso se convierten o tratan de ser hegemónicos, de quedarse siempre con el poder. Y hay varias cosas que van juntas. Sí, sin lugar a dudas hay un caldo de cultivo en nuestra América Latina. Aquí en Chile, la forma más clara de entenderlos cuando la gente te dice el chancho está mal pelado, te lo dicen básicamente por la necesidad económica, por la diferencia económica que hay en los ingresos, digamos, cuando ven que un diputado gana 10 millones y una persona tiene que vivir con 350.000. Todos estos modelos se van valiendo de eso que es la realidad, pero no para resolverlo, sino simplemente para llegar al poder. Eso lo aprendió muy bien el régimen cubano, que se quedó, de hecho lleva 62 años, va para 63 en eso. Lo entendió muy bien también el régimen venezolano, el régimen nicaragüense también lo entiende muy bien y lo han ido entregando a los otros países. No es en vano que Perú vaya caminando hacia una constituyente, donde van a cambiar las instrucciones o las leyes del juego. Chile también intenta lo mismo a través de todos estos individuos que están ahí en esa convención constitucional que todos sabemos en Chile, por lo menos los que pensamos en términos de futuro, hacia dónde intenta llevar al país. Pero sí, hay varias cosas que están ocurriendo a la vez y hay intromisión extranjera, claro, por supuesto, tal como nosotros tenemos el Frente Hemisférico por la Libertad, también los de ese lado tienen sus agrupaciones, sus aparatos, el Foro de Sao Paulo, que también es multinacional y multidisciplinario, se ocupa de varias cosas, que después también genera el Grupo de Puebla, del que René sabe explicarlo muy bien también, desde México. Y en definitiva van uniendo cosas y van entendiendo síntomas y van entendiendo métodos para no equivocarse. Y el que va a la cabeza sin lugar a dudas es Cuba, que está metido. O sea, aquí en Chile nosotros tenemos a un embajador de Cuba que va de visita a las comunidades más violentas de la Araucanía a ver qué es lo que necesitan, chiquillos, cómo los podemos ayudar, cómo podemos permitir nosotros que el embajador de Cuba haga eso. Tenemos a una China actuantísima en este momento, que te compra con dinero pensamientos, modelos y actuaciones donde te dice qué necesitas. Necesito hacer un puente, ya, ¿cuánto necesitas? Ya, yo te hago el puente, no importa. Ah, ahora tú no me puedes pagar el puente. ¿Qué tal si me dejas instalar una base militar en... Y así es como van ellos también expandiendo. A ver, hay muchas cosas que se unen, Ricardo, muchas cosas, pero sí, sin lugar a duda, la necesidad de la gente es lo que todo el mundo trata de tomar para beneficio. Por supuesto. Del poder. Lo que yo planteo a modo de desafío es lo siguiente. Si es que nosotros tuviésemos de alguna manera sociedades que tendiesen más hacia la oportunidad, que tendiesen más
hacia una mejor educación, porque mucho de esto parte, digamos, ¿no es cierto?, por teorías económicas que prometen cosas y que todo el mundo sabe, la gente que está bien informada sabe que son incumplibles. Claro. Entonces, la gente cuando está educada no se compra paradigmas o no se compra ideas que saben que son simplemente que no hay forma de llevarlas a cabo en forma adecuada y responsable. Entonces, pero mi pregunta es, ok, entonces, hay una idea detrás que en el fondo Gramsci hace 100 años dice, ok, esta es la forma en que vamos a tomar el poder, hay una forma que significa, es un plan elaborado, que significa fundamentalmente los aspectos culturales, que significa fundamentalmente penetrar las universidades. Hay universidades en Estados Unidos, claramente, que han hecho un viraje muy fuerte a la izquierda en los últimos 30 años, y eso está claramente demostrado. Incluso los antiguos profesores de esas universidades ya no se sienten cómodos dando clases ahí porque están, como decía René, absolutamente vetados. O sea, la mitad de lo que dicen es censurado por sus propios alumnos. Entonces, la pregunta es, si René, Paul, si es que los centros intelectuales y los centros que forman a la élite intelectual, de donde salen los juristas, de donde salen los ideólogos, de donde salen los que van a manejar la economía, los que van a dirigir los gremios empresariales, ya se han comprado un discurso de esta naturaleza, ¿cómo tú enfrentas eso? ¿Cómo de alguna manera pones al frente y dices, no, hay ideas que son mejores, que tienen que ver con la libertad, con la oportunidad, con la justicia, con la dignidad de las personas? ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues ese es el reto, pero el primer camino se llama la verdad, ¿no? La verdad, cuando se dice, opaca todos estos medias verdades y mentiras, ¿no? El discurso que están tratando de hacer de la igualdad, ¿no? La igualdad sí es una utopía. No existe una persona igual a otra, ni los gemelos entre sí son iguales. Entonces, pues es una utopía. Lo que tenemos que se llama justicia. Hay una serie de metas, también de largo alcance, que se tienen que decir. En materia económica, por supuesto, la libertad es la que mata todo. El control estatal es lo que, lo voy a decir en mexicano, lo que amuela todo, ¿no? Lo que hace que todo deje de funcionar es cuando el Estado interviene. El Estado tiene que estar limitado, y eso lo sabemos siempre. Entre más facultades se les dé a un Estado, más difícil sea que las lleve a cabo con corrección, tiene que controlar lo controlable y liberar lo liberable. Pero esas son verdades que se tienen que decir porque es muy cómodo, sobre todo para las ideologías totalitarias, querer controlar todo, ¿no? Querer controlar la forma de vida, de comida, de vestimenta, de habitación, de pensamiento. Esa es la tentación de todos los regímenes totalitarios, los fascistas, los nazis, los comunistas. Buscan controlar, y hoy este control se acerca mucho, lo estamos viendo con lo que le llaman en Estados Unidos el Big Tech, ¿no? Las grandes empresas tecnológicas que ya te banean, te censuran, te cancelan tus cuentas. Se le cancelaron la cuenta al presidente de los Estados Unidos de América. ¿Qué nos pueden hacer a nosotros? Cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, estamos viendo que cómo se combate, pues es precisamente esa es la batalla, con la verdad, con los éxitos. ¿Por qué Estonia está muy bien? Bueno, ¿por qué Cuba está muy mal? La verdad sale por sí sola. Estonia te va a responder, pues yo dejé que los estonios hicieran lo que quisieran mientras estuvieran entre el marco de la ley. ¿Qué te va a decir Cuba? Pues yo hice que los cubanos hicieran solo lo que yo les permito hacer, que ahora es nada, ¿no? No pueden comer, no pueden trabajar, no pueden comerciar, no pueden... Entonces, las respuestas están ahí, basta con preguntar. Mira, a ver, para mí la izquierda todos los días hace el trabajo durante el tiempo que sea necesario de enredar la madeja. Nosotros salimos a desenredar la madeja solamente cuando vemos que es inminente el problema del enredo de la madeja, quiero decir. Ellos todos los días durante 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años y el tiempo que sea necesario. Estamos hablando de un señor que escribió sus ideas hace 100 años y todavía nosotros, que no somos afectos a eso, hablamos de él. Ellos todos los días tejen, ellos todos los días arman su pelota, todos los días la van haciendo crecer. Nosotros solo salimos al ruedo cuando es absolutamente necesario. De tal manera que
cuando vemos que es inminente que vamos a caer en manos de ese estilo y vamos a perder nuestras naciones, nuestras comunas, en fin, nuestras localidades, nuestra manera de vida, ahí es que nosotros nos ponemos las pilas, digamos, y salimos a tratar de defender, a ver cómo lo hacemos, que ya estamos casi a punto de caernos por el precipicio. ¿Cómo juegan ellos cuando nosotros estamos en poder de las decisiones o de llevar adelante los países, en fin? Ellos juegan al paralelismo. Ellos, si tú tienes un congreso mayoritario con tu tendencia, ellos te arman un congreso paralelo y hacen cabildeo de calle y van a los lugares, mientras nosotros nos dedicamos a lo otro, que es lo formal. Nosotros jamás jugamos a la informalidad o al paralelismo que deberíamos también tener. Ellos salen y te pintan todas las calles, te hacen miles de millones de dibujos y nosotros salimos, cuando salimos, que ya es por emergencia, a limpiar eso. Mientras tanto lo dejamos ahí, porque nosotros estamos preocupados de construir. Iniciativas como esta, Ricardo, como tu programa, iniciativas como las diferentes iniciativas que hay cientos o tal vez miles en Chile y en toda América Latina, de poder todos los santos días también, durante 10, durante 20, durante 30, durante 50 años, desmontar eso que es absolutamente inconveniente, es la forma de salir de esto. Pero no podemos actuar solamente por una reacción, nosotros tenemos que actuar con un pensamiento de creación, y eso lo vamos a resolver no mañana, no pasado, eso se puede demorar las 2 o las 3 o las 4 generaciones que tienen ellos demoliendo para nosotros volver a construir. Lo que no podemos es cansarnos, como dice muy bien René, hay que decir la verdad, pero hay que estar decididos todos los días a poner un ladrillo. Si no, si solamente somos reacción, no vamos para ninguna parte. René, y por una pregunta para ambos también. ¿Por qué alguien decide, se lo voy a ejemplificar y permítanme extenderme un segundo solamente? Cuando uno hace historia comparada y ve los modelos y el éxito que tienen determinados modelos ideológicos, y tú te das cuenta, por ejemplo, como China logra su desarrollo económico y logra sacar de la extrema pobreza y del hambre a casi 400 millones de chinos en 20 años, es cuando abre la economía y permite la libertad. Antes, con Mao Zedong, bueno, ya se sabe la historia, ¿no es cierto?, de tratar de cambiar las cosas, y hubo entre 50 y 70 millones de muertos. Entonces, cuando uno hace un poco de historia comparada, la historia irrefutablemente te muestra que hay un camino que tiene que ver precisamente con la dignidad de las personas, con la oportunidad, con el estudio, con la libertad y con la justicia, que es un camino que es bastante más de luz y de éxito, versus un camino donde hay un eje central totalitario que toma las decisiones por todos. ¿Por qué la gente, y aquí va la pregunta, por qué la gente decide que de alguna manera este camino que muestra la luz indefectiblemente una y otra vez a través de la historia? Basta ver lo que ocurrió con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, digamos, muchos de ellos desaparecieron, ¿no es cierto?, cuando se destruye esto, y muchos lo primero que hacen es poner en su constitución que constitucionalmente están prohibidas las doctrinas totalitarias. Entonces, ¿por qué la gente insiste? ¿Hay una épica distinta? ¿Hay un sentimiento? ¿Hay un afecto? ¿Qué es lo que hay? Bueno, también me permites, en el tema de China es muy importante ver que su desarrollo económico es brutal, ¿no? El salto económico que dieron tantos millones de personas al mismo tiempo, pues nunca en la historia se había visto. Pero esto fue a costa de vidas que hoy siguen cegando, a costa de la libertad de todos los chinos, porque tienen algo de libertad económica. Hay que recordar que todas las empresas chinas, todas, son propiedad del Partido Comunista Chino, aunque tengan accionistas. Ya vimos el de Alibaba, ¿no? Este señor que era el chino más rico, pues ya también lo aplastaron, ¿no? ¿Por qué? Porque una cosa es que puedas hacer cierto dinero bajo el control del Estado, y otra que puedas expresar tus ideas, definir el destino de tu país, cuidar tus tradiciones. Eso es otra cosa. Ahora, ¿por qué triunfa el totalitarismo? Porque es tentador siempre, y esto lo sabemos mucho los latinoamericanos, el tener alguien a quien seguir, el caudillismo, el paternalismo, el que te dice, yo sé por dónde, tú no te preocupes, yo te digo por dónde, ¿no? Yo interpreto, como dice el comunismo, yo interpreto el sentir del pueblo, yo soy tu líder, yo te voy a decir por dónde. Y eso relaja a muchas personas, decir, bueno, él
Si lo dice tan claro, debe tener razón. Y así es como se generan estos caudillos, normalmente con ansias terribles de poder, y que logran generar la confianza en las personas en sus falsas promesas. ¿Cuáles son estas promesas? Son promesas etéreas, abstractas, falsas, incumplibles, pero muy románticas. Apelan a las emociones. Y vemos personajes que en otro momento hubiera sido impensable cuando uno estaba acostumbrado a líderes serios, fuertes, patriotas que llevan a sus países adelante, y empieza a ver personajes como Alberto Fernández, ¿no? Un tipo sin personalidad, López Obrador, que no sabe hablar, Evo Morales, empieza a ver que cualquiera, con un poco de promesas incumplidas, un poquito de dinero, un poquito de publicidad y un poquito de generar el odio por los que tienen más, por los que generar la envidia, logran tener estos resultados. Entonces, esto sucede en todo el planeta, y estos modelos totalitarios evidentemente no se expresan como son, no te dicen, hola, soy el partido totalitario, te dicen, soy el partido de la igualdad, soy el partido del pueblo, soy el partido de los que están lastimados, de los afligidos. Si tú estás lastimado y afligido, es aquí. Yo vengo, no te voy a sacar de pobre, pero me voy a vengar de los que te hicieron pobre. Sí, o sea, sin lugar a dudas, es oferta engañosa. Yo sé lo que tú necesitas y yo te lo voy a dar. Que últimamente solo incluye la palabra dignidad, como tú bien lo dijiste, Ricardo, pero es que la dignidad, y como bien dijo el doctor Bolio, sin la verdad no te lleva a la libertad. Ellos nunca incluyen las tres palabras en su discurso: dignidad, verdad y libertad. Cuando hablamos de, ¿cómo se llama? Milagros, si tú lo quieres llamar de esa manera, entre el milagro de China y el milagro de Taiwán, yo creo que prefiero quedarme con el milagro de Taiwán. Un Taiwán que decidió hacer las cosas completamente diferentes a otro país con características similares. Tú puedes, en términos geográficos, población, en fin, ubicación, isla, en tal, tú puedes comparar a Taiwán con Cuba. Cuba decidió hacerlo de una manera y mira, y Taiwán decidió hacerlo de otra manera y mira. China, sí, maravilloso, económicamente bien, pero China te produce cantidad de cosas que tú muy bien sabes, porque todos somos consumidores, que vienen en una linda caja y no te duran nada. Taiwán decidió tal vez hacerlo a la japonesa. De hecho, en sus líneas de producción tienen varios puntos de control de calidad, y por eso los productos taiwaneses ya son ahora, no, esto es hecho en Taiwán, esto es bueno. Porque el modelo y la forma de pensamiento en términos productivos es como Japón. Entonces, cuando tú ves que Taiwán fue por el lado de la democracia, de la libertad, del desarrollo, del pensamiento de crecimiento futuro para el país, pero también para su gente, o más bien a lo mejor el orden es al revés, para su gente y por lo tanto para el país, ves resultados completamente diferentes. ¿Tú crees que realmente China es una potencia? China tiene 5 o 6 ciudades maravillosas. Nadie puede decir que Shanghái no es una ciudad maravillosa, es Nueva York. Nadie puede decir que Beijing no lo sea tampoco, histórica. Pero son 5 o 6 ciudades, Guangdong, tal vez los lugares donde se produce. Pero anda detrás del backing ese, como estudio de televisión así de Hollywood, ve detrás de ese backing bonito que es el que sale en cámara, y anda a ver lo que está sucediendo en la China adentro. ¿Por qué China está matando gente? ¿Por qué mata a los uigures? ¿Por qué China sigue matando a sus propios ciudadanos? Mata chinos. China mata chinos. El régimen chino mata chinos. Cuba sigue encarcelando a cubanos, exiliando a cubanos. ¿Por qué Taiwán funciona de otra manera? Sí, yo voy a una cosa y gracias por ambos por la visión que plantean. Pero mi pregunta es un poco más atrás todavía. Porque en el fondo lo que está ocurriendo hoy día, que muchos jóvenes, incluso gente que nos escucha, hijos, primos, sobrinos, nuestros alumnos, mis alumnos, han creído esta épica de la igualdad, de la injusticia, y que además tiene que ser instantánea, porque además hoy día son otros tiempos, ocurren otros tiempos que son distintos a los tiempos históricos. Entonces, tú muy bien decías, Paul, hace muy poquito, decías acá, esto puede tomar 1, 2, 3 generaciones. Pero yo creo que aquí hay un cambio en la estructura
estructura de personalidad de las personas. Hay un grupo de personas que se dedica a construir y a trabajar y a dar valor y que no quiere salir a exponerse ni a dar la cara. O sea, no dicen, no, en realidad que otros lo hagan. Mientras que esta otra persona que abrazan las ideas totalitarias están todos dispuestos a jugarse en la camiseta y eso hay que reconocerlo. Entonces, la pregunta para ambos. Ustedes dos pertenecen al Frente Hemisférico a la Libertad. O sea, a ustedes les ha tocado estar conversando con gente de Perú, de Argentina, de Bolivia, de México, de Brasil, de Chile, etc. ¿Cuál es el relato de la épica que de alguna manera enfrenta al otro relato? ¿Cómo tú logras hoy día a ese joven que ha sido adoctrinado con las palabras igualdad, con las palabras justicia, dignidad, cuando tú le dices todo eso se puede lograr, pero en libertad, se puede lograr con trabajo, se puede lograr con el ejemplo? ¿Cuál es entonces, cuál es la épica? Te lo voy a decir con otra palabrota, una palabrotota, el amor. El régimen que estamos enfrentando y que se quiere implantar aquí genera sobre todo odio, sentimientos negativos, envidias. Si le va mal al rico, estoy yo bien, ¿no? Y lo que queremos y lo que nos integra y lo que nos caracteriza a muchos latinoamericanos es el amor. ¿El amor a quién? ¿No? Saliendo del romanticismo. El amor a nuestra patria, a nuestra familia, a nuestra religión, a nuestras tradiciones, a nuestra cultura. Bueno, todo eso, ese amor es voltear la polarización, es decir, no odies, ama, pelea por lo que amas. ¿Te gusta tu país? ¿Te gusta lo bueno de tu país? Pelea por él, ¿no? Vota por la gente que te propone un país como el que te gusta, no como el que te prometen que te van a regalar las cosas. Hay que recordar que hay momentos en la historia en la cual nos ha tocado pelear. Ya vivimos unos tiempos de paz extraordinarios, ¿no? Chile vivió, pues me permitiría decir, 30 años de desarrollo, 40 de desarrollo pleno, de paz social, de crecimiento, y hoy está enfrentando un reto que no vimos venir. México vivió, les podría decir, 22, 23 años de crecimiento constante, de abatimiento de la pobreza, de mejor infraestructura, y hoy estamos presenciando su destrucción. Argentina en sus breves periodos lo ha hecho. ¿Qué es lo que hay que buscar? ¿Qué es lo bueno de nuestros países que vale la pena conservar y qué vale la pena cambiar? Esta renovación que ofrecen, este cambio total, estas palabras vacías pero muy emocionales, son las que llevan y dan la narrativa a la izquierda, al comunismo. Nosotros tenemos que cambiar la polaridad con la realidad, con lo bueno que tenemos, con no solo la verdad, sino la belleza, con todo lo que representa lo que somos, ¿no? Y hemos encontrado en este frente y en muchas otras reuniones, pues que creemos prácticamente en lo mismo, ¿no? Lo que le gusta a los chilenos nos gusta a los mexicanos, lo que le gusta a los argentinos les gusta a los peruanos, a los americanos. Entonces, ¿dónde está lo bueno de Estados Unidos? ¿No? Ahí es el alma de Estados Unidos por la que tienen que pelear los Estados Unidos, los mexicanos y los chilenos por la propia. Ok, Paul. Mira, Ricardo, yo creo que a la gente hay que decirle la verdad. Y previo, a lo mejor, o en conjunto, hay que hacer que tome aprecio por la verdad, que valore la verdad que se le va diciendo y que tiene que ser constatable, por lo tanto, por eso es verdad. Cuando a los jóvenes se les encanta con yo sé lo que tú necesitas y yo te lo voy a dar, no se les está explicando que ese dar, ese regalar, ese entregar, alguien lo paga. Nada es dado, todo tiene un costo, todo tiene un precio, alguien lo produce, alguien lo hace, alguien se gana la vida por eso. Los países que caen en ese tirabuzón, en esa espiral, son países que inexorablemente quiebran. Ese yo te lo voy a dar, consume al país, lo deja sin recursos y empieza a generar cosas como las que vemos, por ejemplo, en Venezuela, un país que debería estar produciendo 4 millones, 5 millones, 4 millones y medio, 5 millones de barriles de petróleo diarios y que ya no los produce, producirá a lo mejor 600.000, de los cuales 50 y tantos mil se van a Cuba, que Cuba sigue chupando de esa teta. Hay que decirle a la gente que precisamente ese
desmoronamiento del país genera 25.000 muertos al año por violencia. Y eso hay que decirlo, y hay que documentarlo, y hay que mostrarlo y decirle a la gente por qué. Porque la gente tiene hambre, porque la gente quiere, porque la gente busca, porque la gente necesita, y una persona con hambre es capaz de hacer cualquier cosa. Y la violencia está ahí por eso, y porque además, junto con el solo hecho del comunismo, no es que se está degradando nuestro asunto en Latinoamérica. Nosotros tenemos una conjunción en este momento, sí, de un tema que ya yo creo que no es ni siquiera doctrinario, porque ya ni sabemos para qué lado político va, sino simplemente de una necesidad del poder para poder, ¿cómo se llama?, sostener la impunidad, pero que viene junto con otros elementos como el narco, que se ha metido en esto, como el terrorismo que se ha metido en esto, que está actuando y que genera unos niveles de violencia muy altos. Si tú te pones a ver, no son tantos los jóvenes que están metidos en este asunto, pero son extremadamente violentos porque el concepto de la justicia tampoco lo tienen claro. ¿Por qué? Porque precisamente, como tú bien dices, hay un gran capital del país que se quedó en la casa. Y es muy desafortunado eso. Queridos amigos, estamos hoy día con dos grandes amigos, con Paul Sfeir, el chileno avecindado en Miami hace años, después de estar viviendo en Venezuela, un gran comunicador, asesor, ha trabajado para el Departamento de Estado de Estados Unidos y está también liderando, entre otros, el Frente Hemisférico por la Libertad. Estamos con don René Bolio, él es abogado, licenciado en Derecho, en especialidad en Antropología Filosófica. Es ex senador, catedrático de múltiples universidades, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, dirigente también del Frente Hemisférico por la Libertad. O sea, dos grandes exponentes, dos grandes profesionales que nos están hoy día enseñando. Les voy a hacer un par de preguntas. Yo soy un poco crítico porque yo creo, vuelvo a insistir, que si bien es cierto, la emoción juega un papel importante, pero sin que haya un sustrato no se genera la eclosión de la sociedad y de las instituciones. Yo creo que hemos tenido un problema ético muy importante en las cúpulas dirigentes y que hoy día la sociedad está pasando por una tensión importante en ese aspecto. Eso ha ocurrido en la iglesia, ha ocurrido en los gremios empresariales, en gremios profesionales, incluso en instituciones que son permanentes en nuestras sociedades. ¿Cuál es el valor de la ética en esto? ¿Cómo la ética, de alguna manera, en el bien hacer, nos permite salvar las sociedades? Te silenciaste, René. La ética es un valor que tendría que ser absoluto, pero estamos enfrentando, primero que nada, un relativismo y segundo, una doble o triple vara. Entonces, cuando un gobierno, digamos, lo voy a simplificar, de derecha, de centro derecha, normal, un gobierno hace cualquier cosa, hombre, mala, porque además todos la hacen, no hay un gobierno perfecto tampoco, no existen, ni los suizos, no existen los gobiernos perfectos, pero cuando tiene un error, cuando digamos aquí en México, cuando la riegan, se potencia de tal manera los errores de estos que a veces los hacen hasta renunciar, pero cuando la izquierda comete algún error, se le perdona siempre. Este doble rasero hace que la ética se convierta en una herramienta que no funciona. Por supuesto que cualquier error, y más cuando no es error, cuando es delito, cuando es crimen, cuando es algo que atenta contra el país, y los políticos siempre los van a cometer estos delitos, siempre, no todos los políticos, pero siempre habrá políticos cometiendo algún crimen. Vemos, por ejemplo, la impunidad en la mentira, ¿no? Puede mentir y decir, sí, mentí, ¿no? Un constituyente chileno, y no pasa nada. Pero un error en la dicción o en la palabra de algún otro funcionario y eso se le obliga a dimitir. Entonces, la ética, por supuesto que es importante, es un deber de todo político tener ética. Y me voy más allá, de todo ciudadano también tener la ética, pero también el problema es el doble rasero, ¿no? A ti te juzgo por mirar mal,
por opinar mal, pero al que roba, hombre, es de izquierda, pues, ¿qué podíamos esperar, no? Además, pues es de la causa del pueblo, a él se le perdona todo. Entonces, no solo la ética es importante, porque está bien criticar al gobierno y está bien criticar a nuestros políticos, porque solo así los mantendremos controlados, pero hay que usar el mismo rasero para todos. Lo vemos en todo, en donde está la prensa, que se va sobre todo con la izquierda, como voltea las cosas de una manera que le perdona todo a la izquierda y le condena todo a la derecha. Hay que tener mucho cuidado con esos equilibrios, sí tener un control ciudadano sobre todo el comportamiento de nuestros políticos, pero también equilibrar y ver con el mismo rasero a todos. Mira, Ricardo, a ver, la pregunta es bien interesante. René la enfrentó muy bien y muy aterrizado, con los dos pies en la tierra. Quiero comentarle a la gente que todo el mundo habla de ética. Es como cuando entrevistas a un economista y te habla de los commodities, entonces todo el mundo después termina hablando de los commodities. Sí, porque bajaron los commodities, qué problema, pero nadie sabe lo que es un commodity. Lo mismo pasa con la ética. La ética, lo voy a tomar, lo busqué aquí en Google, todo el mundo puede hacerlo, dice... Oiga, no sea fresco. La próxima pregunta voy a partir por usted para que no tenga tiempo para googlear, porque si no deja... ese es el problema. Aprovechar las situaciones No, pues. Ya, mira, dice, disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Si tú quieres ir un poquito hacia la historia, y es una manera de también ponerle un ejemplo muy fácil de manipular a los jóvenes, cuando los jóvenes hoy se ponen una polera con la cara del Che Guevara, jóvenes que buscan la igualdad, que buscan el equilibrio, que buscan la inclusión, porque la inclusión ahora son palabras nomás, ellos, ya listo, hicimos la inclusión. Pero nadie se pone a hablar de las personas que están, por ejemplo, en situación de discapacidad, que tienen alguna discapacidad. Eso no es inclusivo, eso no le preocupa a nadie, siendo en Chile más o menos 2.700.000 personas las que están en esa situación. O, por ejemplo, la tercera edad, a los que no pesca nadie, que son cerca de 4 millones agremiados, de mayores, de adultos mayores, ¿ya? Bueno, esa palabra ética que va atada inexorablemente a la moral, cuando estos jóvenes hacen oda de esto y hablan a su vez de la inclusión y la dignidad y se ponen la polera de un tipo que fue el principal asesino de homosexuales, como Ernesto Guevara, te hace entender que en definitiva la ética escasea por todos lados y parte la primigenia de todo este lío en un cuento mal contado. Y ese es un problema tremendamente ético que, como tú muy bien dices, viene desde los colegios, viene desde las universidades y viene desde la preparación a los nuevos talentos, por llamarlos de alguna manera. Esos nuevos talentos ya no son futuros, ahora son presentes y mira las consecuencias que estamos pagando. Y es un problema ético, claro, un problema ético que ha generado un tremendo problema de liderazgos y que trae a su vez un problema más grave todavía para la democracia, que es la crisis de los partidos. Okay. Entonces, es bien profundo el tema. Paul, yo discrepo profundamente contigo. Ese es un cuento muy bien contado, no mal contado, muy bien contado. Es un cuento, bueno, sí, tienes razón. Porque se ha generado toda una mitología con respecto a personajes que cuando tú analizas con rigurosidad histórica, tú te das cuenta que son personajes incluso perversos. Sí, claro. Y al final han sido subidos a categoría de héroes cuando tú sabes perfectamente en el rigor de la historia que no es así. Sí, entonces es un cuento muy bien contado. Déjame. Sí, bueno, es que a eso es lo que me refiero yo. Cuando tú no tienes un relato, no tienes una épica, cuando no tienes la emocionalidad, la razón no mueve y las elecciones se pierden indefectiblemente. Porque aquí votamos todos. No es que voten solo los que más saben o solo los que más han atesorado experiencia de vida. Aquí votan todos. Y votan los que sufren. Votan también los que han sido excluidos. Votan los que no han sido, los que han sido dejados fuera de la mesa. Lo que en Latinoamérica
ha sido cierto. Y por lo tanto, cuando yo los invito a la mesa, aunque en esa mesa probablemente les va a tocar menos lo que les tocaba antes, pero lo estoy invitando a la mesa, de alguna manera estoy invitándolos a soñar. Entonces vuelvo a insistir con ustedes dos. Yo sé que se las estoy poniendo difícil, pero cuando ustedes me dicen es que hay que hablar con la verdad, es que hay que decir lo que es que sí, pero créanme entonces que la ola, que ustedes dos están con un paraguas tratando de que paren, no va a parar, porque no hay una épica que hoy día diga con esto yo enfrento esta ola de populismo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la épica? Y segundo, ¿cuál es el rol de los liderazgos hoy día, sobre todo los liderazgos políticos y sociales? Vamos a partir por Paul, ¿no? Vamos a partir por Paul para que no tenga tiempo para googlear. Para googlear ni sacar una bajo la manga. Tú invitas a soñar, entre comillas, tú le dices a la gente que la estás invitando para tomarla en cuenta, pero realmente no ocurre eso. En definitiva, las experiencias que nosotros hemos visto de la gente que es tomada o invitada simplemente es utilizada y bajo ningún concepto sale mejor parada de una práctica o de un intento de darle una oportunidad a un aparato como esto. Yo creo que el trabajo, nuevamente, no es una cosa, no es un algo que nosotros podamos ponerle un tiempo. Cuando tú me preguntas cómo hacemos, qué se hace, de qué manera, cuánto, cómo, dónde, nosotros tenemos que seguir diciéndole a la gente, y yo insisto, te puede parecer soñador, te puede parecer comeflores, te puede parecer muy light, no sé cómo decirlo, muy cándido, pero nosotros tenemos que seguir. Ellos lo han hecho de la misma manera, Ricardo, pero nosotros no nos podemos dar el gusto de deconstruir para poder generar una cosa nueva. Nosotros tenemos que ir, como bien lo dice René, con la verdad, ir contando, ir cautivando. Nosotros tenemos un grave problema de liderazgo. Yo, desafortunadamente, lo tengo que decir, creo que el último gran líder que ha tenido América Latina ha sido Chávez. Y lo digo desde mi más profundo desagrado, porque lo viví, pero ha sido uno de los grandes o el último gran líder que ha tenido América Latina, porque logró enamorar precisamente por lo que tú dices. Él dijo que invitó a soñar, pero ya el resultado lo tenemos. ¿Cuál fue el gran sueño? Y eso nosotros tenemos que decirlo. Y yo me paro siempre mucho en contar la historia de Cuba y en contar la historia de Venezuela, la contemporánea, porque en definitiva cuando tú lo haces, inmediatamente recibes una respuesta del lado de ellos muy molesta de que tú utilices como ejemplo lo que ellos han hecho en otros lugares y que lo tenemos a la mano. Cuando eso pasa es porque algo estás haciendo bien. Cuando tú hablas con ejemplos y cuando hablas con parábolas y cuando hablas con demostraciones, estás haciendo más o menos lo mismo que hizo la Biblia, que es un libro milenario que está ahí, todos lo leemos y lo seguimos leyendo, por algo, porque funcionó. Nosotros lo tenemos que hacer de la misma manera. Nosotros tenemos que contar la historia. Y no se trata de deconstruir algo, nosotros tenemos que crear y lo tenemos que hacer inexorablemente a través de la verdad. Lo tenemos que hacer así, va a costar, es más lento, pero es la forma correcta, si no vamos a ser parte de seguir haciéndole daño a la gente, Ricardo. Es la forma, nos vamos a demorar, pero es la manera. Nosotros no podemos darnos el gusto de no hacer las cosas de la manera correcta, sino la crisis de liderazgo la vamos a seguir teniendo. ¿Por qué? ¿Por qué la gente se desilusiona? Se desilusiona porque el líder era muy bueno, pero te das cuenta que te mintió. Y cuando te das cuenta que te mintió, ese líder fracasó. Perfecto. René. Bueno, coincido con tu diagnóstico, pues no tenemos líderes, ¿no? ¿Y por qué no tenemos líderes? Porque los que deberían haber de nuestro lado están ocupados trabajando, cuidando a su familia, soñando y a la vez actuando. Y esos somos la mayoría de los latinoamericanos, la gran mayoría. El problema de atreverse a soñar es que en los sueños pueden venir esas pesadillas. Pesadillas que se vuelven realidad, como es lo que está sucediendo hoy en estos tres países hermanos, Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero
que no basta, que no se quedaron ahí, hizo metástasis y que se está extendiendo por todo el continente. Y respecto de denunciar la mentira, volviendo a la ética, pues es que la mentira es muy, muy seductora. Por ejemplo, aquí en México, López Obrador miente un día sí y el otro también. Ayer dice blanco, hoy dice negro y dice, es que ayer era blanco y hoy negro. Y las dos veces tuve la razón. Y la gente le aplaude. Entonces estamos frente a una cuestión emocional en la cual hay mucho relativismo, ¿no? Y aquí las cosas duras no le gustan a estas nuevas generaciones, ¿no? La verdad es esta, ¿no? La verdad es que tienes que trabajar para vivir. La verdad es que te va a costar trabajo. La verdad es que para ser un buen padre de familia tienes que tener responsabilidad. La verdad es que para ser un buen estudiante tienes que estudiar, ¿no? Esas verdades no les gustan, ¿no? Entonces, estamos enfrentando también una ausencia de ideas. ¿Por qué? Porque no nos dedicamos a generar ideas, nos dedicamos a trabajar, a llevar nuestra vida en paz, a generar un mejor país con nuestro trabajo, con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con lo que podamos. Y ellos se dedican a generar ideas para atacar. Pero ojo, toda esta ideología que viene totalitaria es con un solo objetivo. Señores, no se equivoquen, tomar y mantener el poder. No tiene nada que ver con el bien común, no tiene nada que ver con la felicidad, no tiene nada que ver con el futuro. Tiene que ver con tomar el poder y el control de estos países. Y lo están haciendo y lo hacen súper bien, les funciona y ahí están los éxitos. No vamos a esperar a que vengan los Estados Unidos a salvarnos, probablemente no lo hagan. Tenemos que salvarnos nosotros mismos, los ciudadanos, tenemos que salir. Y bueno, cuando hacen falta líderes, pues primero hay que construirle las ideas. ¿Qué ideas? Las que tenemos. Vida, familia, patria, libertad. Esas son las mejores ideas. ¿Qué necesitamos? Los líderes, ¿nacen o se hacen? Se hacen. Hay que hacerlos. Y si no hay nadie que dé el paso, pues hay que darlo. Entonces, hay que motivar a la gente a que tome los liderazgos. Yo le iba a preguntar a ustedes dos, ¿por qué están en esto? ¿Por qué de alguna manera exponen? Ambos han tenido carreras brillantes, son gente conocida, pero ¿por qué hoy día están en esta cruzada que de alguna manera los expone y que de alguna manera los desgasta? Porque mucha gente, les digo la experiencia, nosotros le mandamos a mucha gente, te dicen, no me manden más cosas. Claro, pero sigue tú haciéndolo, tú exponte, tú pon tu cara, pon tu nombre, pero a mí no déjame, pero está muy mala la cosa, ¿eh? Hay que hacer algo, Entonces yo quiero que ustedes dos, de alguna manera, si son tan gentiles, le digan a la gente que nos escucha por qué están en esto, de corazón. Adelante, Paul. Parto yo, ya. Mira, perdón que quiero hacer una pequeña, un pequeñito inciso con respecto a la idea anterior, Ricardo y René. Sí. Cuando hablamos de la verdad y cuando hablamos de la mentira siempre sale. En algún momento va a salir, se puede demorar 5 días, 5 horas, 5 minutos, 5 años, 5 décadas. Pero siempre sale. Y si no, pregúntenselo al caso más cercano que tenemos en Chile, de este señor Rojas Bade, a ver si salió o no salió la verdad y qué reacción tiene, inclusive de la misma gente de su propio sector, que ahora está total, absoluta y completamente traicionada y asqueada con la situación de cómo este hombre se valió de algo tan serio como una enfermedad de esa envergadura. ¿Por qué estoy yo en esto? Porque soy de una generación que no tuvo derecho de crecer en su propia patria. Soy de una generación que salió y lo primero que recibió fue un mensaje, como quien dice, chileno muerto de hambre. Eso fue lo primero que me dijeron a mí en el colegio cuando tenía 6 años, que empecé a estudiar en otro país. Chileno muerto de hambre, eso un niño de 6 años no lo dice por motus propio, lo dice porque lo escuchó en la casa, porque eso se habla en la mesa, sus padres lo dijeron, sus hermanos mayores, en fin. Me metí en esto porque me di cuenta que nuevamente, sí,
no es una historia mal contada, es una historia muy bien contada, en definitiva, absolutamente deformada, más bien los resultados son muy bien calculados. Y pues me afectó de vida ver a mi mamá haciendo una fila interminable, y a mi papá y a mi abuelita. Me acuerdo claramente de los pancitos de maicena llenos de gorgojo para poder comer algo en la casa. Me acuerdo claramente nuevamente, de ser chileno muerto de hambre en otro país. Esa era la forma como me decían. Son cosas que te marcan y son cosas que te hacen comprometerte en determinado momento de tu vida, cuando ya sabes que has vivido más de lo que te queda por vivir y has aprendido bastante, ya deseas ponerlo, digamos, a la orden de los que vienen después, precisamente para que no vuelva a ocurrir nunca más, que a ningún niño chileno en ninguna parte del mundo, y a ningún niño del mundo realmente, a ningún niño se le tenga que nuevamente decir no sé cuánto muerto de hambre por ninguna razón. Yo lo hago porque desde mi verdad creo en la justicia, creo en la libertad y creo que juntos podemos. Pero yo creo que todo el mundo puede aportar algo. Yo por eso estoy metido en esto, porque quiero que mi legado sea que alguien, una persona diga alguna vez en la vida, pucha, al tipo le gustaba la paz, le gustaba la justicia, le gustaba la libertad. Por eso lo hago porque creo en la gente, lo hago porque me gusta la gente y porque me gusta la libertad. Muchas gracias, Paul, por abrir tu corazón. René. Bueno, pues todos estamos en esta lucha por una razón emotiva, ¿no? Y mis emociones han evolucionado a lo largo de la historia. Yo empecé en la política muy joven, cuando había una dictadura perfecta aquí en México, y empezó una rebeldía. Yo no estaba de acuerdo con muchas cosas, ¿no? Yo entré a un partido político a los 17 años de oposición, me tocó persecución aquí en México, persecución real, ¿no? Estábamos pintando un muro y y la policía nos persiguió, ¿no? Era un muro de campaña política, no crean que estaba yo grafiteando. Pero nos tocó también ganar en el año 2000, cuando en teoría llega la democracia en México con la elección de Vicente Fox. Pensé que un México nuevo había ganado y ese momento todavía vive en mi corazón. Sin embargo, lo he continuado por un sentimiento terrible, un sentimiento que no me gusta tener, que se llama miedo. Tengo miedo de perder todo lo que hemos obtenido aquí en México. Nuestra libertad, nuestra precaria prosperidad que ahí va avanzando, lo poco que la paz va alcanzando en México. Tengo mucho miedo de perderlo. Pero tengo miedo también de perderlo por mi familia. Tengo miedo de que mi familia, mis hijos, no tengan acceso a una realidad como la que yo tuve de estudio, de trabajo, de vida normal, en paz. ¿Por qué? Y entonces el enfrentar este miedo es el que yo digo, señores, yo tengo miedo, hay que enfrentarlo. Por supuesto, no esperamos que la mayoría se lance porque todos los cambios los hacen minorías, todos. Pequeñas porciones de personas convencidas de lo que tienen que hacer, los buenos y los malos, ¿no? Los buenos, pues voy a poner un ejemplo, Jesús de Nazaret, ¿no? Con 12 apóstoles, lo que ha hecho por el mundo, y lo que hizo otro barbudo, ¿no? Con unos cuantos rebeldes allá en la Sierra Maestra de Cuba, las consecuencias que estamos enfrentando hoy de la maldad de Fidel Castro, ¿no? Entonces, son pequeños grupos de gente que pues tenemos que juntar, tenemos que convencer. Y como decía, yo estoy muy dispuesto, y yo creo que todos los que nos escuchan y todo, cuando escuchemos a un líder decir, síganme, porque tengo estas ideas, yo encantado lo sigo. Lo que pasa es que no ha llegado ninguno que yo conozca aquí en México que diga, yo te quiero seguir, ¿no? Yo soy de esta persona que quiero seguir. Mientras no la encontremos, hay que buscarla, hay que fomentarla, hay que desarrollarla, que nuestros jóvenes tomen esos liderazgos y a la vez, bueno, lo que te di, en varias cosas que yo he tratado de decir, bueno, hay que hacer, me dicen, pues hazlas. Y he fracasado mucho, he tenido algunos triunfos, pero en estos intentos, pues es cuando dices, bueno, es que alguien lo tiene que hacer, alguien no existe, alguien es primo de nadie, o sea, no existe. Entonces hay que poner el nombre, apellido, y si no existe alguien a quien seguir, bueno, pues, hombre, lánzate adelante, alguien te va a seguir, alguien te va a hacer caso, y alguien va entonces
a convertirse en una persona la cual pueda generar estos cambios, ¿no? O esta resistencia en este caso. Muy bien. También René, te doy las gracias. Pero miren, esperen, ¿sabe qué? Pero miren, ambos, fíjense, están en esto por su historia, por sus emociones, por sus miedos, por sus anhelos, por sus tristezas, por sus humillaciones. Por eso que la emoción es el pilar fundamental, es la palanca con la cual efectivamente las ideas pueden ser puestas sobre la gran cantidad de gente. La razón, lamentablemente o buenamente, es estéril al oído de la mayoría de la gente. Y hay que buscar entonces emocionalidad, hay que buscar la tecla perfecta, que el sonido diga, yo me sintonizo con esta sinfonía, la sinfonía de la libertad, la sinfonía, ¿no es cierto?, del amor, la sinfonía del crecimiento, la sinfonía de la oportunidad, la sinfonía de la paz, la sinfonía de la familia. Por eso que es importante y por eso que insistí tanto en que busquen las teclas que permitan que efectivamente cuando toquen esa tecla a todos nos suene la música de las buenas ideas, pero desde la emoción. Desde la emoción. Ha pasado una hora, pero antes de terminar, porque es una hora la que ha pasado ya increíblemente, y antes de yo despedirlos, quiero dejar que tanto Paul como René tengan la oportunidad de expresar lo que quieran. Y con una pregunta quiero decirles, hoy día nosotros pusimos la libertad en peligro. ¿Creen ustedes que efectivamente la libertad de nuestros pueblos está en peligro? Paul. Sí, definitivamente la libertad siempre está en peligro. Por la misma razón que la democracia siempre está en peligro. Quería agregar una pequeña cosita con respecto al tema anterior. Nosotros dentro de la propuesta que teníamos, bueno, todavía seguimos teniéndola para si logramos llegar al Congreso, es la de la creación de una escuela de líderes con contenido, con mucha cosa teórica, con mucho de educación cívica. Y más las otras técnicas que tiene que tener un buen líder, precisamente técnicas comunicacionales, y eso, como bien lo dijo René hace algún ratito, los líderes se hacen. Nosotros tenemos que tener la capacidad de poderlos generar desde nuestra propia sociedad, desde nuestra propia gente. Hay potenciales líderes, por supuesto que los hay, muchísimos, hay gente fenómena, hay muchísimas organizaciones, Ricardo, trabajando, que desafortunadamente nadie les da la pasada, porque hay un secuestro, por decirlo de alguna manera gráfica, de los aparatos que deberían estar divulgando todo lo que está ocurriendo. Tiene gente que está trabajando desde el arte, maravilloso, por ejemplo, estos chicos de los artistas libres, que están haciendo un trabajo fenomenal desde el arte, que es una de las primeras cuestiones secuestradas por la izquierda. Hay muchísima gente trabajando en cultura, pero ¿estamos en riesgo? Sí, sí estamos en riesgo, porque desafortunadamente hay un trabajo de demolición que tiene 30, 40, 50 años sostenido, continuado, muy efectivo, y nosotros desafortunadamente seguimos siempre reaccionando al momento del que ya no podemos más, cuando ya simplemente estamos a punto de la explosión. Tenemos que cambiar esa forma de actuar, sí, sí lo tenemos que hacer. Pero bueno, esas necesidades que tenemos de modificar cosas son las que también nos dan la esperanza de seguir trabajando, porque hay bastante por hacer. No estamos derrotados, ¿no? Bajo ningún concepto. Estamos en la batalla de la construcción y de la formación, pero nosotros, y yo lo sigo sosteniendo, lo tenemos que hacer desde la verdad y desde la justicia, desde la dignidad, pero que nos entregue verdaderamente la libertad. Hay que juntar esas palabras y entregar una buena oferta con eso. Y a los jóvenes, prepararlos para ser líderes, tomarlos siendo futuro y entregarlos siendo presente. Esa es la manera. Dudo que no haya un joven que quiera navegar esa idea de convertirse en líder. Gracias, Paul. René. Así es, bueno, la libertad está en peligro, pero les quiero decir que no nos damos cuenta hasta qué grado, ¿no? Hemos llegado a vivir en libertad, ambos países, México, Chile y varios más, una libertad que no nos dimos cuenta y la que estamos perdiendo. Por ejemplo, el derecho humano, la libertad de expresión. Hoy la libertad de expresión, la libertad de cátedra
está totalmente limitada por la ideología de género, por la corrección política, por una serie de cuestiones que ya no le permiten a uno decir lo que se le dé la gana cuando se le da la gana, que esa es la libertad de expresión, mientras no generes un daño a alguien, ¿no? Ya tenemos limitantes muy serias en todos los medios de comunicación, espero que este no sea el caso, no voy a decir una mala palabra, no se preocupen, las puedo decir, pero bueno, no tenemos fíjense cómo estamos restringiendo, y las malas palabras viejas ya se pueden decir, pero las nuevas malas palabras no sé, no las voy a decir, pero nos limitan mucho la libertad de expresión. La libertad de movimiento. Lo que está pasando del COVID es increíble cómo tan fácilmente doblamos todas las manos. Bueno, no hay que salir de casa, no hay que hacer esto, no hagas esto, no bueno, todas las estupideces que se le ocurrieron a los gobiernos implementar, a seguirlo, ¿no? Polo hoy es víctima de eso, ¿no? En la entrada a su propio país es limitada con una serie de condiciones sanitarias o no, pero entonces estamos teniendo ya una serie de controles que restringen nuestra libertad de tránsito, nuestra libertad de salir de nuestra casa, nuestra libertad de trabajo, ¿no? ¿Cuántas cuántas personas perdieron su empleo porque el gobierno decidió que no pueden trabajar, ¿no? Violando libertades constitucionales, derechos humanos. Y lo vemos normal. Y así, esta pérdida de libertades, una a una, empezamos a ver normal que nos empiecen a restringir el hablar, el transitar, el decir cualquier cosa. El ser de derecha mucho tiempo estuvo siendo prohibido. En Chile, en la mitad del país veía muy mal ser de derecha. Aquí en México, el decir hoy soy conservador o soy de derecha, todavía la prensa, los medios de comunicación en general, las redes sociales, está muy mal, ¿no? Ya no puedes ni siquiera decir, oye, soy de derecha y qué, ¿no? Entonces, la libertad, como esa capacidad que tenemos de escoger al bien, sí debe tener ciertas restricciones, pero siempre debe ser temporales, condicionadas, reguladas, y no acostumbrarnos a que nos van quitando libertad por libertad por libertad, y cuando volteamos, ya no podemos ni siquiera tener esa libertad de pensamiento. Ojo con esto que está pasando hoy en todo el mundo, no solo en Latinoamérica. Esta restricción al pensamiento, al movimiento, a la actividad política. Hoy estamos en una severa crisis de libertad y sí está en riesgo, pero no en un riesgo lejano, está en un riesgo de empeorar cada vez más, porque hoy tenemos estas limitaciones mundiales. René, Paul, solo me queda agradecerles a ambos por su magnífica participación. Les deseo el mayor de los éxitos en su cruzada. Les ruego no olviden la sinfonía de las emociones, porque al final del día eso es lo que nos mueve. Y bueno, esta de seguro no ha sido la primera vez que estamos con Paul y no va a ser la última, y contigo, René, sí, también. Espero que tengamos la oportunidad de volver a encontrarnos y seguir explorando estas ideas que de seguro han cautivado a quienes nos escuchan hoy día, y esperamos todos nos ayuden a replicar. Mis más sinceros agradecimientos, gracias a todos quienes compartieron el día con nosotros en Unidos por Chile, y como siempre, la próxima semana tendremos otro extraordinario invitado tan bueno como estos dos que nos han llenado de ideas magníficas en nuestras cabezas. Chao, que estén muy bien, que descansen, buenas noches. Adiós. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.